Gloria al nombre del Señor, que Dios les bendiga. Vamos a la palabra, Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo número 2. Ahí estamos en la meditación de la palabra y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Tomen asiento, hermanos. Ya hemos hecho mención que la carta a los colosenses, el apóstol Pablo la escribió estando preso. En ese momento estaba preso en Roma. El apóstol Pablo estuvo preso muchas veces. Esa era parte de la vida normal de él. Estar preso no por malhechor tampoco, ¿verdad? Sino por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo. Pero para el apóstol Pablo, tal como lo plantea, porque esta no fue la primera ni la única carta que él escribió estando en la cárcel, hubieron otras cartas que él escribió estando encarcelado. Para el apóstol Pablo no había determinación alguna en la vida personal de él que cambiara su estado de ánimo. Dentro de la cárcel y fuera de la cárcel escribía de la misma manera. Porque para él era suficiente que el Señor estuviera a su lado, no importando dónde estuviera. Y eso nos muestra la clara dependencia que había aprendido a tener del Señor. Saber de que Dios estaba con él cuando estaba en la cárcel como estaba con él cuando estaba fuera de la cárcel. Que aún ahí metido dentro de la cárcel había un propósito de Dios para su vida. Por eso, si usted puede leer en el siguiente versículo, también pide que oren por él. Para que se abran, dice el texto número 3, versículo 3, las puertas pero no de la cárcel. Que se abran las puertas para la palabra, dice. Para él era elemental, era esencial que el ministerio prosiguiera. Para él era fundamental que la palabra siguiera corriendo. Y no importaba y no era determinante el estado en el cual él se hallaba. Él sencillamente quería que fuera mostrado y fuera dado a conocer a Jesucristo delante de todos aquellos cuanto él pudiera hacerlo. Y hemos mencionado una experiencia tenida por tomar un ejemplo del apóstol Pablo para que nosotros nos demos cuenta que no era una cárcel la que lo determinaba a él, ni era un golpe que lo determinaba a él, ni era una arrastrada que le pudieran dar, ni una pedreada. Sencillamente a él lo determinaba la presencia de Dios en su vida. Capítulo 16 del libro de Hechos, historia muy conocida por todos nosotros. A Pablo lo han dejado golpeado. En la cárcel de más adentro ahora lo tienen metido ahí en Filipos. Y en lugar de estar quejándose con Silas, que era quien lo acompañaba en ese momento a causa de los golpes, a causa de las heridas, dice que Pablo con Silas cantaban, adoraban, bendecían el nombre del Señor y oraban. Y que los presos los escuchaban, o sea, no era que estaban ahí musitando, quejándose del dolor que sentían, sino que estaban a boca batiente alabando y bendiciendo el nombre del Señor, dándole gloria a aquel y no quejándose por los varazos o los golpes que les habían dado. Sencillamente ellos sabían que nada les podía condicionar en su adoración y en su alabanza para Dios. Y ese es un modelo para que nosotros podamos comprender que cuando el apóstol Pablo hablaba, y en este caso de la carta a los colosenses, motivaba y exhortaba a los hermanos a orar, era porque su experiencia retaba y nos sigue retando también a cada uno de nosotros a comprender y a entender, mis hermanos, que el Señor
es el que merece gloria y no está esperando nuestros estados de ánimo. Él espera que nosotros entendamos, que nosotros comprendamos que fuimos hechos para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero el problema es que nosotros no necesitamos estar metidos en unas cuatro paredes de 2 por 2. Nosotros mismos nos encarcelamos acá afuera, hermano. Y eso sí es más lamentable. Nosotros nos encuadramos en la dificultad, nosotros nos encerramos en la batalla. Nosotros mismos nos atamos en el problema que estamos teniendo. Y no quiero que usted me vaya a decir, ay hermano, es que usted no está pasando lo que yo estoy pasando. Pero más pasó Cristo, hermano. Más pasó Cristo. Y eso es para cada uno de nosotros un tremendo reto. Y si acaso pues usted dice, pero Cristo el Hijo de Dios, bueno, le voy a hablar del apóstol Pablo entonces. ¿Quién de nosotros puede quitarse la camisa o la ropa y decir, miren mis espaldas? Estas cicatrices que yo tengo acá son los varazos que me dieron en tal parte. Esta herida que tengo acá, esta cicatriz que tengo por este lado fue una gran pedrada que me dieron por andar predicando por Cristo. Nada, hermano. Algunos tienen semejantes heridas por andar de cabros montados en un palo, hermano. Y se cayeron y se rasgaron, pero por la causa de Cristo no, hermano. Pablo sí tenía la facultad de quitarse su ropa y decirles, miren, esto me han hecho por la causa de Cristo. Y él no lo contaba, hermanos, para empezar a quejarse, qué barbaridad, miren cómo me tratan, no me ven bien. No, hermano. Él no tenía espíritu de conmiseración, no era lastimero ni pedía que le tuvieran lástima. Sencillamente él decía por la causa de Cristo. Y lo seguiré haciendo. Y ahora en esta carta a los Colosenses, estando él metido, les dice, hermanos, oren, no estén encarcelados en sus problemas y en sus dificultades. Y hemos mencionado 2 ejemplos de personas que están fuera pero que están encarcelados. En el Antiguo Testamento lo mencionamos. Por un lado, las experiencias de David. David el rey, hermano, a pesar de ser el hombre conforme al corazón de Dios, pasó momentos en los cuales él mismo decía, aquí estoy, me muero. ¿Qué te has hecho, Señor? ¿Por qué me has dejado? Se encarcelaba, pero luego lograba volver en sí, porque es ahí el asunto, hermano. El problema es que nosotros nos quedemos en el pozo de la desesperación. El problema es que nosotros nos hundamos y en lugar de empezar a clamar y empezar a buscar la presencia del Señor y empezar a buscar el socorro del Señor, nos quedemos hundidos en el llanto, en la queja, en el dolor. Ay, es que viera qué problema el que yo tengo, es que usted no sabe la dificultad que yo estoy pasando, y volvernos, hermanos, solamente en quejumbrosos. David le pasó eso, pero al final lograba comprender y entender. Nos encontramos también, el otro ejemplo que tomamos fue el de Jonás, que hasta se atrevió a responderle al Señor cuando el Señor le preguntó que si estaba enojado. Él le dijo, sí, le dijo, hasta la muerte estoy enojado. Imagínense confrontarse con el Señor de esa manera, ¿verdad? Y aunque de pronto, mis hermanos, quizá usted y yo podamos decir, no he hecho lo que hizo Jonás, probablemente sí, hermano. Lo único que no nos hemos atrevido a abrir la boca. ¿Sí? Lo único que nadie nos ha escuchado, pero como el Señor escucha los ecos de nuestro corazón, entonces Él sí sabe cuántas veces contra Él nos hemos quejado. Y a pesar de eso, aquí estamos, hermano. Aquí estamos. Porque grande es la misericordia del Señor. Y como le escribe a Timoteo el apóstol Pablo, aun siendo nosotros infieles, Él permanece fiel. Y esa es la bondad y la misericordia de Dios reflejada en cada uno de nosotros. Por eso la exhortación que el apóstol Pablo nos trae a cada uno de nosotros viene respaldada por la experiencia de alguien que sabía orar en medio de la calamidad, de alguien que sabía alabar a Dios en medio de la escasez. Él mismo le decía a los filipenses, yo sé vivir teniendo escasez y sé vivir teniendo abundancia, por todo y en todo estoy hecho. Y luego eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Porque lo más fácil para nosotros cuando hay escasez, cuando hay carestía, cuando no tenemos abundancia, es empezar a renegar. El Señor me dejó, el Señor me abandonó, ¿qué se habrá hecho? Qué barbaridad, que no me responde, que no me escucha, que tanto que grito, que tanto que clamo, que tanto que ora y no me oye. Es fácil hacer eso. Pero usted y yo tenemos que comprender, mis hermanos, que hay un Dios poderoso que está dispuesto a oírnos y a respondernos siempre, y es siempre, hermano. No de vez en cuando, es siempre. Y en cada día nosotros tenemos que considerar entonces que a pesar de que podamos empezar a gritar pidiendo ayuda, socorro, a pesar de que podamos como Job buscar un abogado que esté intermediando con el Señor, y a pesar de estar buscando un rescate o hasta enojarnos con Dios, culpándole de nuestro infortunio, siempre Él va a responder cuando quebrantamos nuestro corazón delante de su presencia. Porque el punto clave cuando nosotros comprendemos la importancia de la oración en nuestra vida personal es que tengamos un corazón dispuesto. Puede usted estar antecedido o antecedida de cualquier experiencia negativa y difícil, pero usted solo dispone y quebranta su corazón delante de la presencia del Señor y tiene la certeza que la llave está en sus manos para abrir la puerta de bendición. Porque el Señor escucha al corazón contrito y humillado. Porque aquel hombre y aquella mujer que a Él se acerca, Él le busca. Lo más importante en este caso es que nosotros no nos metamos solos a la cárcel. Dios quiere que seamos libres. Dios quiere que disfrutemos de la verdadera libertad. Dios quiere que disfrutemos del verdadero sentido de alcanzar a conocer de forma personal a un Dios poderoso que a través de su unción pudre nuestros yugos, hermano. Él es capaz de pudrir los yugos que pudieron habernos esclavizado, hermano. Pero como bien dice el profeta, es la unción la que pudre el yugo. El yugo de esclavitud, el yugo de la tristeza, el yugo de la congoja, el yugo de la inestabilidad, el yugo de la falta de dominio propio, el yugo que domina y controla la vida del ser humano es fundido, es quebrantado y es deshecho por una unción fresca que de Dios viene cuando nosotros a Él volvemos nuestra mirada y entramos delante de su presencia. Dios está esperando de hombres y de mujeres que sepan que hay un Dios poderoso que tiene respuestas y está esperando que podamos entrar delante de Él y hagamos prevalecer a esas promesas que son reales, que no son efímeras, que no son engaños como lo de los hombres. Porque a los hombres muchas veces le ponemos cuidado y abrimos nuestro oído a sus voces cuando en realidad el hombre nos va a engañar. Pero el que es fiel es el Señor. Y si el apóstol Pablo nos recomienda que perseveremos en la oración es porque él tenía la experiencia. Él sabía que había un Dios de respuestas. Él sabía que había un Dios de oportunidades. Él sabía que había un Dios que hacía milagros, que hacía maravillas. Ya lo había visto y quería que nosotros también lo pudiéramos experimentar. Bajo ese sentido, entonces, debemos de comprender que la oración no debe ser para nosotros un momento solamente. Porque lastimosamente en algunas circunstancias la vida de oración se convierte en nosotros solo en un lapso, en un momento, en una etapa, en una circunstancia. Oramos porque tenemos un problema, oramos porque estamos enfermos, oramos porque necesitamos trabajo, oramos porque no nos salió el proyecto como nosotros queríamos, pero si solucionamos eso, el problema se soluciona, el trabajo llega, la sanidad llega, el proyecto sí tiene luz y lo vemos fluir y conseguimos lo que queremos, nos olvidamos de orar. Y ese es el grave problema para muchos de nosotros. Solo orando bajo presión. Y no es eso lo que el Señor quiere. La palabra que utiliza el apóstol Pablo al inicio del versículo 2 es fundamental. Él habla de perseverancia. Perseverad. Y ese es un elemento muy, pero muy esencial en la vida de oración. Debemos orar con perseverancia. Y ese es un elemento clave para que nuestra vida tenga razón y tenga sentido. No es por algún momento, no es en alguna etapa, no es por alguna circunstancia.
Cuando habla de perseverancia es de permanencia, es estar consciente de lo que eso significa. Saber de que la perseverancia debe formar parte de la vida personal de todo hombre y toda mujer que decide buscar la presencia del Señor. La oración es la comunicación más allá de la mente o de la carne nuestra, del alma nuestra con el que la creó. Una interacción tan profunda que usted y yo debemos ir sobre todos los pensamientos y sobre todos los sentimientos y sobre todas las emociones, y que nuestro verdadero hombre y nuestra verdadera mujer llegue y empiece a platicar con el que lo hizo, con su formador, con su creador. Porque ese debe ser el sentido que usted y yo debemos de plasmar cuando vamos a orar. Ahí es donde entonces no habrá una dolencia, no habrá un pesar emocional que le vaya a detener al orar, porque es su alma la que va a entrar en profunda comunión con el Señor. Ahora tiene la ayuda del Espíritu Santo para que usted pueda entrar confiadamente delante de la presencia del Señor. Y aún más, el apóstol Pablo dice en Romanos 8:26 que hay momentos donde quizás no podamos saber cómo orar, pero que el Espíritu Santo va a interceder por nosotros con gemidos indecibles. Y eso va a marcar la diferencia en el entendimiento del sentido de una vida de oración, porque para eso el Señor nos ha llamado. Esa interacción donde usted va a comunicar sus deseos y sus emociones al Señor. Ese momento, hermano, donde usted determina salir de la cárcel. ¿Sabe? Porque muchas veces no podemos ser perseverantes en nuestra vida de oración porque fácilmente nos encarcelamos, hermano, y nosotros mismos nos bloqueamos. Ay, es que no puedo orar, es que usted no sabe el gran problema que tengo. Pues más por eso ore. Ay, es que usted no sabe que me duele por aquí, que me duele, pues más por eso ore. Porque como solo estamos buscando los estados emocionales, los estados de ánimo, y que todo esté en bonanza y que todo esté bien para supuestamente orar, no, hermano, usted y yo tenemos que mantener un estilo de equilibrio en nuestra vida de oración, y eso tiene que ver con la perseverancia. Con la perseverancia, hermano. Perseverancia significa esfuerzo continuo necesario para poder lograr los objetivos que nos proponemos. Perseverancia, esfuerzo continuo necesario para obtener los objetivos que nosotros nos proponemos. Y en este caso, la oración debe ser un objetivo máximo para el creyente. La oración debe ser la máxima para usted y para mí. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo, cuando él habla de la perseverancia en oración, lo dice con tanta naturalidad, suponiendo que los cristianos oran, manejando, como dice alguien, el supuesto de que usted y yo estamos orando. Y por eso el apóstol Pablo nos dice: sigan orando, hermanos, sigan orando. Y de pronto usted le dice: es que nunca he orado. Porque hoy nos encontramos con tantos cristianos que la oración no es parte de su vida normal. Hay que organizar una gran cadena de oración para poder orar una semana. Hay que organizar un culto solamente, porque usted y yo tenemos que comprender la necesidad que eso concierne. Por eso es que el apóstol Pablo habla de la perseverancia en la oración. Dios quiere que entendamos, hermano, que perseverancia es permanecer firme en el compromiso de ser fiel a las demandas del Señor. Perseverancia es, aunque usted no tenga ganas, va a orar, hermano. Que la oración no es de ganas. Sí, porque de pronto, ay, hermano, estos días no he podido orar, es que no me han dado ganas de, ay, hermano. Y es que le dé ganas. Es algo que tenemos que hacer sí o sí, hermano. Porque la oración debe constituirse, o por lo menos así debemos de mirarla nosotros, como uno de los elementos esenciales y básicos para nuestra vida espiritual. Algunos pensadores han identificado la vida de oración como el respirar para el cuerpo humano. Si usted deja de respirar, se muere. Si usted deja de orar, se muere.
Y así, en ese sentido, bajo ese parámetro, nosotros tenemos que valorar el compromiso de ser fiel al Señor. A pesar de la tentación, a pesar de las debilidades, a pesar de las oposiciones, a pesar de las adversidades, a pesar de los estados de ánimo que muchas veces, hermanos, se levantan y nos quieren detener, a pesar de eso, el apóstol Pablo dice: perseverad en oración. Otra versión dice: continuar firmes en oración. Continúe firme en oración. Ahora hagamos una revisión en nosotros, ¿verdad? Porque es ahí el principio. La oración debe constituirse para nosotros como una experiencia cotidiana que no está meramente especificada para un tiempo preciso. Porque aunque usted y yo establezcamos un momento devocional en el cual sin ninguna interrupción, sin ninguna necesidad de estar compartiendo con personas, nos apartamos, dedicamos tiempo y platicamos de forma pero muy personal con el Señor, leemos la palabra, cantamos al Señor, tenemos nuestro tiempo devocional, la oración no va a estar supeditada solo a ese momento, llámese 1 o 2 horas. Usted puede estar orando de manera permanente, va manejando, si maneja va adorando y va orando. Si usted está trabajando, puede estar orando. Cualquier actividad que está haciendo, usted puede estar orando. Nada le puede impedir, solo el pecado, hermano. Solo el pecado le puede impedir que usted entre confiadamente delante de la presencia del Señor. Aún cuando alguien pueda estarle ofendiendo, usted puede estar adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Usted puede estar abriendo su boca para exaltar y para bendecir el nombre del Señor, hasta para bendecir a las personas que le pudieran adversar en ese momento. Así que cuando el apóstol Pablo dice: continúen firmes en oración, sencillamente nos dice: no paren, no paren. ¿Por qué la perseverancia es tan importante? ¿Por qué persistir es tan importante? Porque eso nos hará tener, hermanos, una adherencia, pegarnos al Señor con tanta firmeza que nada nos podrá separar de ahí, hermano. Que aunque el enemigo arme trampas y provoque proyectos de destrucción para su vida, si usted está bajo la cobertura del Señor, se hace real lo que dice el Salmo 91:1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay una cobertura, hay un cuidado sobre su vida imposible de penetrar de parte del enemigo. Como en la ciencia ficción, el campo de fuerza que cubre a las personas. No, nosotros no es ciencia ficción, hermano, es una realidad. Y si en algún momento dado algo pasa con el enemigo, es porque quizá el Señor se lo pueda permitir, pero sin el permiso del Señor nadie puede tocarle a usted. Si usted está bajo la cobertura del Señor, si usted se mantiene bajo el parámetro del abrigo del Señor sobre su vida, nada. Por eso es que Jesús dijo: el que está en mis manos nadie lo puede tocar, nadie puede arrebatar a aquel que está en mis manos. Solamente usted y yo, cuando decidamos salirnos de ahí, hermano. Y lastimosamente no es el enemigo que nos saca, no es otra persona que nos saca, sino con nuestras propias decisiones muchas veces nosotros nos salimos de la cobertura del Señor. Por eso es sumamente importante que nosotros podamos permanecer dedicados. Persistir, perseverar significa brindar atención incansable. Brindar atención incansable significa tener profunda dedicación, y en este caso a la vida de oración. ¿Por qué hay tanta referencia, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, de motivación para que usted ore, para que usted clame, para que usted busque la presencia del Señor? Porque por naturaleza los cristianos somos desinteresados, hermano. Una vez se resolvió el problema, ya no oramos. Te siga clamando, siga orando, siga buscando la presencia del Señor. Porque hay una naturaleza condicional en nosotros hacia el conformismo, hacia el estancamiento, hacia la frialdad. Es una condición natural de nuestra vieja naturaleza, hermano, para valga la redundancia, que nos impulsa a ser poco visionarios, conformistas en nuestro estado espiritual, de tal manera que una vez tengamos un poquito,
ya estamos conformes. Como el que trabaja solamente para estar subsistiendo en el diario vivir. No, ya, ¿por qué no siguió trabajando? No, ya me gané el pan de este día. ¿Para qué quiere que trabaje más? Suficiente. Con 150 lempiras me compro yo el pollo chuco y ya estuvo. Y es que solo es para comer, hermano. La vida no es solo comer y comer, hermano. Hay proyectos, hay cosas que hacer. Y eso se lo menciono para que usted pueda comprender que a veces así tratamos la oración nosotros. No, ya conseguí esto, ya no, ahí después cuando venga otra oleada, ahí va corriendo a buscar la presencia del Señor. No espere eso. No espere esos momentos. Es que el apóstol Pablo dice que tenemos que orar con perseverancia. Y este es un reto para cada uno de nosotros, hermano. En el Nuevo Testamento la palabra perseverancia se utiliza solamente en 10 ocasiones. Y de esas 10 ocasiones, 4 son específicas para hablar sobre la dedicación a la oración. 4 específicamente. Recuerde usted que la perseverancia en términos generales se aplica a la vida cristiana, al permanecer como hijos de Dios, al mantenernos dando un buen testimonio, pero específicamente en 4 ocasiones la palabra aparece para decirnos ore con perseverancia, porque en algún momento dado decidimos bajar la guardia, en algún momento dado decidimos no orar, y es asombroso, hermanos, cuando nosotros, habiendo conocido al Señor, habiendo entendido cuán grandes cosas Dios ha hecho en favor de nuestras vidas y viendo los milagros, optamos por no orar, hermano. Nos encerramos en nuestra propia cárcel y dejamos que el enemigo gane ventaja y después le echamos la culpa al Señor. Pero en este caso, Dios quiere que nosotros podamos valorar el sentido. Y vea cómo que el apóstol Pablo lo utiliza en este caso. La palabra perseverancia la utiliza el apóstol Pablo conjugándola de forma imperativa, una orden, perseverantes. No es si quiere, perseverantes. Es una orden que les estoy dando. Y muchas veces así tenemos que ver el precepto de Dios para nuestras vidas. Porque a veces somos tan inoperantes, hermano, que si no nos ordenan no lo hacemos. Que si no nos dicen, vaya, haga esto. Que no hay iniciativa muchas veces, hermano. Que sabemos que hay que hacerlo, pero como que usted sabe que tiene que estar en pie ya listo para irse para el trabajo a las 6 de la mañana y faltan 10 para las 6 y enrollado como taco todavía. ¿Qué le parece? Usted sabe que tiene que estar listo, pero que no quiere soltar la almohada. En este caso, así mismo, necesitamos una presión. Y en este caso el apóstol Pablo presiona y dice, dedíquense a la oración. Es una orden que les estoy dando. La perseverancia en la oración no es una opción, mis hermanos. No es una opción, es una orden del mismo Dios para cada uno de nosotros. Por eso debemos de estar nosotros buscando siempre actitudes y acciones que tengan que ver con la revisión del estado de nuestra vida de oración. ¿Cómo yo estoy con mi vida de oración? ¿De qué manera yo estoy? ¿De qué forma yo realmente estoy en mi diario vivir de oración? En el Evangelio de Lucas, en 2 capítulos diferentes, Jesús utiliza en cada uno, lógicamente, una parábola para poder motivarnos también a nosotros acerca de la perseverancia de la oración. En Lucas capítulo número 11 y también en Lucas capítulo número 18, Jesús utiliza 2 ejemplos, porque las parábolas que Jesús utilizaba tenían ese sentido. Ejemplificarnos con términos naturales lo que espiritualmente Él quería enseñarnos, para que pudiéramos tener una comprensión más clara y precisa de lo que Él quería decirnos. Se facilitaba para Jesús, que usted o yo, o el auditorio que en ese momento tuviera,
hablarle de cosas naturales para hacer comprensibles situaciones espirituales. En el capítulo número 11 del Evangelio de Lucas, ahí Jesús habla acerca de la vida de oración y utiliza un pequeño ejemplo a partir del versículo número 5, porque les estaba hablando de la oración del versículo 1 al 4. Ahí habla del Padre Nuestro, aunque el Padre Nuestro está más claro y más amplio en Mateo 6. Pero acá también les menciona acerca del Padre Nuestro. Pero a partir del versículo número 5, para que entendamos acerca de la necesidad de ser perseverantes en la vida de oración, utiliza un ejemplo y dice así: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Viene la respuesta: os digo, dice Jesús, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. No tanto porque era el amigo, sino porque estaba a la medianoche. Y la medianoche, hermano, a la medianoche nosotros estamos bien dormidos, hermano. Porque búhos no somos para estar también a la medianoche despiertos, ¿verdad? La noche es para dormir, el día es para trabajar. Pero dice Jesús, por la importunidad, estar ahí a cada rato. Mire, este es para conseguir que le dé un pan. Yo conozco a personas que me han comentado que en tiempos de vicio se les acababan los cigarros y a la medianoche se levantaban a levantar al pulpero. Necesito que me venda cigarros, y ir tocándole hasta que se levantaba el pulpero a esa hora, venderle cigarros. Yo sé que ninguno de ustedes les pasó eso, ¿verdad? Pero a mí una persona me comentó su experiencia y dice que él hacía que el pulpero se levantara a esa medianoche porque había una necesidad de fumar. Este es de comer, hermano. Este era un pan que quería, y tocándole, necesito un pan, no tengo que darle a mi amigo, no tengo que darle a mi amigo. Y no se levantó porque era amigo de él, se levantó por la persistencia de estarlo molestando a la medianoche. Y luego dice Jesús, el versículo número 9 de Lucas 11: y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero la forma en cómo está conjugado el pedir, el buscar y el llamar, aunque está en forma imperativa, está en presente permanente. Esto es, no dejes de pedir, no dejes de buscar y no dejes de llamar. Sigue haciéndolo, sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Eso es lo que Jesús quería decirle. Por eso utilizó el ejemplo de este hombre que fue a la medianoche a tocarle la puerta al amigo para que le concediera un pan para ponerle al que tenía de visita. Bajo este sentido, entonces, usted y yo tenemos que comprender que esencial es ser permanentes y perseverantes en la vida de oración. Ay, dice, hermano, es que no he visto a nadie. ¿Y quién le ha dicho que usted debe dejar de orar solo porque no ha visto la respuesta? Usted sigue orando. Es que el Señor se tarda, jamás se tarda el Señor, nunca se tarda Él, hermano. Él siempre llega a tiempo, siempre llega a tiempo. María y Marta, aunque en distintas condiciones, las dos le dijeron a Jesús: si tú hubieses estado acá, mi hermano no se hubiera muerto. En otras palabras, llegaste tarde. Jesús no llegó tarde, ya le había dicho a los discípulos: voy a llegar, y está dormido ya. Él hablaba del sueño de la muerte. Pero esto lo hago, dice, para que Dios sea glorificado, para que Dios muestre su gloria. Dios sabe el momento. Lo que usted y yo tenemos que hacer es seguir orando. Siga orando, siga pidiendo, siga llamando, siga buscando.
Esa actitud a cada uno de nosotros debe hacernos sentir el hecho de lo que Jesús quería decir. La necesidad de ser persistente y no darse por vencidos en la oración. ¿Cuántas veces nos hemos dado por vencidos, hermano? De pronto la oración ya tiene respuesta, pero usted se dio por vencido y decidió por usted mismo y tomó determinaciones por su propia cuenta y decidió hacer lo suyo, aunque el Señor ya le tenía una salida y le tenía una solución. Por eso es que cuando Jesús utiliza este ejemplo, nos dice: no te des por vencido, sigue pidiendo, sigue buscando, sigue tocando. Y eso a usted y a mí debe hacernos ver que en su momento Dios va a responder, hermano. En su momento Dios va a responder, que en su momento Dios va a traer una respuesta. Jesús Él no quiere que usted y yo desistamos en la oración. Por eso nos invita y nos anima a ser persistentes. Ahora, la perseverancia o la persistencia en nuestra vida de oración no tiene que ver con el hecho de que usted tenga que decir: hermano, es que la oración persistente, perseverante, tiene que ser de 2 horas, hermano. De 2 horas. Mire, yo puedo estar 2 horas allá sin fe. Yo puedo estar 2 horas ahí diciéndole al Señor, dudando. La persistencia es en la fe que nosotros tenemos dentro de nuestro interior. La certeza que debe existir dentro de cada uno de nosotros acerca de saber: Él ya lo sabe, Él me va a responder. Él ya lo sabe, Él lo va a decidir. Él ya lo sabe, Él va a traer sobre mi vida una salida y una solución. Usted sígale recordando al Señor. Usted sígale recordando al Señor. Esa es la persistencia, esa es la perseverancia en la oración. Usted siga llegando delante de la presencia del Señor con la seguridad de que el sentido de su vida de oración es no darse por vencido, no ser vencido. No debemos vivir por sentimiento: ay, hermano, es que yo ya me cansé. Si usted está en esa condición, seguro no va a tener respuesta, hermano. Es que ya no tengo ganas de orar. Si usted está en esa condición, no espere ver la mano de Dios moverse en favor de su vida, porque nuestros sentimientos y nuestros estados emocionales tienen que ser puestos a un lado. Es el momento de poder tomar en cuenta la necesidad relevante, donde yo entiendo, donde yo comprendo mi responsabilidad, porque yo hago mi parte, hermano. No le vamos a dejar toda la responsabilidad al Señor. Ay, es que Dios no me ha contestado. ¿Y cuánto oro? No, es que a tiempo le dije, pero ¿para qué voy a estar molestando al Señor? No, Él no se molesta, Él quiere que usted se lo repita. Porque el que usted se lo repita no es símbolo, hermano, de impertinencia. Es símbolo de que usted le cree. Hermano, si antes de que usted diga las cosas, dice la palabra, antes de que usted lo diga, Él ya lo sabe. Si aunque usted no se lo diga, Él ya lo sabe. Lo que pasa es que la persistencia en repetirle algo al Señor es una muestra de dependencia de nosotros para con Él. Si no, por ahí tenemos el ejemplo. Le dio el pan este hombre no porque fuera su amigo, le dio el pan porque lo estaba molestando a la medianoche. Y dijo: antes de que este hombre me haga que se me quite todo el sueño, porque estaba a la medianoche. Imagínense perder el sueño a la medianoche, hermano. Yo sé que algunos de ustedes ya han pasado sus días y sus noches de insomnio, y que se despiertan a la medianoche como que está de día, y que empieza a darse vuelta para un lado y a darse vuelta para otro. Ni contando ovejas se duerme, hermano. Ahora piense, este hombre dijo: antes de que yo vaya a perder toda mi noche de sueño, mejor me levanto y le doy el pan a este y que se vaya, y yo sigo durmiendo. Ahora, Jesús dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, esta es una pregunta, qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente?
O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más? Hermano, y la presencia del Espíritu Santo, porque usted puede ver ahí está en mayúscula y se refiere al Dios mismo viniendo a nosotros, es mucho mayor que cualquier cosita que usted le esté pidiendo, hermano. Que el trabajito, que el negocio, que el proyecto. Hermano, si eso es nada delante de la gloria del Espíritu Santo sobre su vida. Así que entonces Él quiere que nosotros persistamos en nuestra vida de oración, que oremos sin cesar. Usted sabe entonces que en esta parábola no fue la amistad que le obligó a aquel hombre a dar el pan, sino la perseverancia. La perseverancia fue la que trajo respuesta. Y aquí hay algo, y con esto ya voy terminando. La respuesta a nuestra oración quizá en algunos casos no nos va a gustar, pero que habrá respuesta, hermano. El problema es que a veces a nosotros nos gustaría que todo viniera como anillo al dedo, ¿verdad? Que me cayó como anillo al dedo. Pero de pronto la respuesta del Señor dice, no, no es eso lo que quieres, esto lo que necesitas. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que saber armonizar el deseo de nuestro corazón con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a decirle, Señor, quizá yo estaba equivocado. De pronto no era eso lo que yo necesitaba, sino lo que tú me has dado. Y darle honra y gloria al Señor por lo que Él ha hecho. Porque no es fácil, hermano, poder tener una actitud determinante y condescendiente cuando Dios trae una respuesta que no nos gusta. No es fácil. Porque en nuestra naturaleza egoísta nos gusta que se haga lo que a mí me llama la atención, lo que yo quiero. Pero cuando Dios trae una respuesta y no es conforme a lo que a mí me gustaba, tenemos que decirle gracias, Señor. Tú sabes que esto era lo que yo necesitaba. Amén. Y gracias por dar respuesta a la vida de oración. Gracias por responderme a lo que yo te estaba pidiendo. Se quedó callado y no me dijo nada. Gracias, Señor. Tú sabes por qué no me ha respondido. Me dijo otra cosa, gracias Señor, porque en realidad no era lo que yo te pedía, sino esto. Me dijo no, gracias Señor, porque tú sabes que no es parte de tu proyecto. O me dijo, espérate, todavía falta un tiempecito, amén. Pero nosotros tenemos que aprender a armonizar nuestro ser interior con la respuesta de Dios. Porque de pronto, y como ya les dije, habrá algún momento donde quizá no nos va a gustar. No nos va a gustar lo que Dios nos está respondiendo, pero siempre, siempre, siempre va a haber una respuesta. Respuesta siempre habrá, mis hermanos. Que quizá no todo el tiempo sea como lo que a mí me gusta, pero que nos responde, nos responde. Así que tenemos que estar preparados en nuestra vida de perseverancia para poder decirle al Señor, listo estoy, Señor, para seguir clamando, para seguir orando y para seguir buscando tu presencia. Si un padre humano, termino con esto, que es malvado, atiende a las peticiones de su hijo, cuánto más nuestro Dios, hermano. La próxima semana seguiremos hablando y mencionaremos una condición más que ayudará a que nuestra vida de oración sea efectiva. Ya hemos hablado de la perseverancia.